Hola y bienvenidos. Este es el video número 170. Y sí, vamos a seguir hablando sobre que si Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 1 al 7, nos enseña que la propiciación es para todo el mundo. Y también que por eso dice Pablo en Primera de Timoteo 2, 1 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos investigando estos versículos ahora bajo la opción número 3 de Juan capítulo 1, versículo 9. Estamos hablando de todo hombre, investigando casi todos los usos en el Nuevo Testamento, porque queremos llegar a la meta de ver lo que nos enseña Juan en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo creo que por ver el uso de esta frase, todo el mundo, todo el cosmos, todo hombre y otros usos similares en el Nuevo Testamento, que podemos llegar a una conclusión y discernir bien el contexto de lo que leemos en Juan capítulo 3 y en específico el versículo 16, a ver si la salvación y el amor de Dios es para cada individuo, como muchos quieren interpretar Juan 3:16. Entonces es por eso que estamos pasando muchas semanas sobre el uso de estas frases. Vamos a seguir el día de hoy y en el próximo video también, porque hay muchos casos de estos, de los usos de la palabra cosmos y la frase todo hombre en el Nuevo Testamento. Estoy mostrándoles también por medio de muchos comentarios que este no es una opinión propia mía, entonces, pero es una opinión que muchos eruditos han tenido por cientos y cientos de años. Hay que recordar que hay muchas cosas que creemos hoy en día en la iglesia, se puede decir moderna, que son doctrinas nuevas, no son doctrinas que muchos de los cristianos creyeron en el mundo. Y aparte, cuando llegamos a la Reforma en los 1500 y miramos las diferentes doctrinas que salieron de los que vivieron durante ese tiempo, como por ejemplo muchos quieren decir que somos calvinistas, pues y que seguimos la doctrina de Calvin, pero miramos que la doctrina de Arminio también es algo que las iglesias hoy en día siguen. Entonces el argumento puede ser igual para ellos también que están siguiendo el hombre arminio, como ellos quieren decir que estamos siguiendo el hombre Calvin. La cosa es que tenemos que escudriñar las escrituras a ver cuál es la doctrina que nos enseñan las escrituras, porque ¿qué importa lo que cree Calvin o creó Calvin o Arminio si no es bíblico? Y es por eso que estamos pasando tanto tiempo sobre estas cosas. Entonces, como dije, vamos a seguir el día de hoy hablando sobre este tema de todo hombre y cosmos. Entonces, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu amor para con tu familia. Gracias por Cristo que vino y dio su vida en la cruz. Padre, entendemos que Él tenía que cumplir con el antiguo pacto para abrir un nuevo pacto. El pacto en que nosotros, o bajo lo cual vivimos nosotros desde la primera época. Te damos gracias por eso, Padre, porque en este pacto abriste la puerta a nosotros los gentiles. Pero como gentiles, Padre, hay muchas cosas que no entendemos de tu palabra, pero te damos gracias por tu promesa de poner tu espíritu para guiarnos en el entendimiento y comprensión de tu palabra. Entonces pido, Padre, que abres nuestros ojos, nuestro oído el día de hoy
para entender y comprender lo que estamos estudiando. Te damos gracias en el nombre del Mesías, Yeshua, Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. Quiero leer de unos comentarios más esta mañana para aumentar lo que ya hemos visto sobre 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 1 al 6, donde Pablo nos exhorta a orar, porque hemos visto que las oraciones que Pablo nos exhorta a hacer en 1 de Timoteo 2 tenían en su enfoque una paz temporal para los creyentes y no en la salvación eterna de cada individuo, porque usa la palabra interceder. Y entonces hemos hablado sobre este asunto. Y quiero leer ahora un comentario de Hacker. He hablado sobre él anteriormente y sus comentarios, pero déjame leer lo que él dice sobre 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice, ¿qué salvación es esta que se dice de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres tengan? No la salvación de su alma, seguramente, porque si es así, ¿cómo sucede que no todos se salvan o que alguno se pierda? La pérdida de una sola alma, si este fuere el sentido del pasaje, probaría que lo que Dios quiso no sucedió. Y esto echaría por tierra todos los atributos divinos de Dios. Pero si las palabras se interpretan por lo que fue antes en alusión a la seguridad temporal, luego se deduce que nuestras oraciones por todos los hombres, teniendo en cuenta únicamente su prosperidad temporal, están en perfecto acuerdo con todos los hombres teniendo seguridad temporal en Cristo, y que Cristo, como el creador y sustentador de todas las cosas, es la única causa de tales cosas. Así Cristo alumbra a todo hombre. Aquí él hace una referencia a Juan capítulo 1, versículo 9. Entonces recuerden, estamos mirando que si en 1 de Juan 1:9, si habla de dar entendimiento de Cristo a todo hombre en el sentido de traer salvación a cada alma o dar la oportunidad de a cada persona a salvarse por orar una oración de fe o aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, como la iglesia moderna enseña hoy en día. Y recuerden, estamos hablando de menospreciar la palabra de Dios. Este es mirar o tomar a menos las palabras de Dios y añadir a sus palabras lo que nosotros creemos que se dicen. Entonces estamos mirando por todos estos estudios que la doctrina que enseñan las Escrituras no es una propiciación para cada individuo que ha vivido o que vive o que va a vivir. Es una propiciación para la familia que Dios predestinó desde la fundación del mundo. Para hablar claro, desde el principio de este video, lo que nosotros creemos, y que las escrituras respaldan. Y estamos mirando otra vez muchos versículos para respaldar esta doctrina, o que respaldan esta doctrina, porque es lo que enseñan las escrituras. Entonces, también Juan Gil dice, ciertamente el significado no es que se deba dar gracias por los malvados en el sentido de estar alegres por sus vidas. Otra vez en referencia a lo que Pablo exhorta a la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 2. Entonces, de estar alegres por sus vidas o que Dios los prosperará, ni por los perseguidores, y particularmente por Nerón perseguidor. Recuerden, vivían bajo el imperio romano en aquellos días y sería un poco ridículo
orar por la prosperidad y bienestar de Nerón, que era el emperador durante la primera época, que estaba haciendo unas cosas muy feas hacia los cristianos. Entonces, y también dice Juan Gil, o por herejes y falsos maestros como Himeneo y Alejandro, a quien el apóstol Pablo había entregado a Satanás. Vamos a ver esto. 1 de Timoteo 1:20. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Y recuerden, dice aquí, Pablo hablando, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, cuando llegamos a capítulo 2, donde Pablo en la próxima parte de su carta a Timoteo dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Y hemos hablado sobre esto. Él dice el porqué de orar estas cosas, porque nos está exhortando a orar así. Dice, para que vivamos, ¿quién? Los creyentes, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O como hemos visto, esta frase quiere decir en temor de Jehová. Entonces, en la misma carta de Pablo a Timoteo, en la primera parte, lo que nosotros llamamos capítulo 1, él dijo que no estaba orando así para Himeneo y Alejandro. Él dice que los cuales entregué a Satanás. Entonces, hay personas que Pablo obviamente está enseñándonos que podemos entregarlos a Satanás porque son blasfemos, que están lastimando el cuerpo de Cristo. Entonces, llegar a capítulo 2 pensando que Él está pidiendo que debemos interceder en el sentido de pedir por su salvación es ridículo. Ya hemos visto que interceder también habla de pedir que Dios haga lo que tiene que hacer con los malvados para proteger a sus hijos. De hecho, vamos a Mateo capítulo 6 y quiero mostrarles aquí en lo que nosotros llamamos la oración del Señor. Llegando aquí al versículo 13, nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero miramos aquí como interceder es pedir contra el malo, que Dios nos proteja contra los hombres malvados también. Miramos aquí, quiero leer la definición porque tenemos aquí la palabra ho, que es el artículo definido. Aquí en este versículo es masculino y singular. Dice ho y poneros. La palabra poneros, cuando es singular y masculino, habla específicamente del diablo. Entonces, puede ser protégenos del diablo también. Entonces, o su influencia, como dice, de tentaciones. Entonces, cuando miramos lo que Pablo escribió, llegando otra vez a 1 de Timoteo capítulo 2, cuando él dijo aquí que debemos orar todo tipo de oraciones, intercesiones, y hablamos sobre esto. Entonces, miramos que Pablo está enseñándonos, como yo estaba leyendo aquí en su comentario, que las palabras deben entenderse de orar por todo tipo de hombre, de todo rango y calidad, y que debemos pedir que Dios nos proteja de estos hombres malvados con el propósito
vivir quieta y reposadamente en temor de Jehová. Obvio que es para los creyentes. Entonces, no puede entenderse, cuando leemos esto, no puede entenderse de cada individuo de la humanidad, ya que no es la voluntad de Jehová que todos los hombres, en este sentido amplio, se salven, a menos que haya dos voluntades contrarias en Dios. Entonces, aquí Juan Gil enfatizando el hecho de que la salvación no es para cada individuo, es para ciertos individuos que Dios ha elegido o escogido desde la fundación del mundo, o hay dos voluntades contrarias en nuestro Dios, y sabemos que no es cierto, porque dice que no hay sombra de variedad con Dios. Dios no cambia y no miente como los hombres. Las Escrituras enseñan que hay algunos que antes fueron ordenados por Dios para la condenación y que ellos son vasos de ira preparados para la destrucción. Vamos a Romanos 9, 22. Romanos 9, el versículo 22. Porque aquí nos dice Pablo, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces aquí lo dice claramente que hay vasos de ira preparados para la destrucción desde la fundación del mundo. Entonces esto lo miramos en el libro de Apocalipsis. También enseña que es su voluntad que va a causar que muchos creen la mentira. Tenemos que, otra vez, cuando hablamos de estas cosas como cosmos, todos los hombres, si hablamos de la propiciación y la salvación, tenemos que leer todo en su contexto y comparar escritura con escritura, porque hay muchos que Dios va a traer sobre ellos un espíritu de estupor y van a creer la mentira, y nos dice para que sean condenados. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Otra vez, recordando todo en un contexto. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Aquí Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica: os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su parousia, su venida corporal, cuando viene en cuerpo, su cuerpo espiritual, a este mundo, cuando pone sus pies sobre la tierra en un futuro. Dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Obviamente en aquellos tiempos pensaron que Cristo iba a venir en su día. Nosotros sin duda podemos decir que la venida de Cristo está cerca. Ya hemos visto muchos señales que proclaman su venida. Cuando hablamos específicamente sobre las 70 semanas de Daniel, ya hemos visto casi todo el cumplimiento de las profecías. Y aún aquí Pablo nos habla de dos cosas. Dice, nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Apostasía es alejarse de la verdad. Este es lo que estamos mirando en la iglesia apóstata. Se ha alejado de la verdad de las Escrituras. Está aceptando un montón de diferentes doctrinas. Este es obvio por el número de denominaciones que existen en el mundo el día de hoy. Entonces, antes venga la apostasía
y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo, de Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir un tiempo que este hombre va a estar revelado y va a tomar el lugar y todo el mundo va a creer que es el Mesías. Y nosotros que somos creyentes de verdad, vamos a entender que este no es. Entonces, dice aquí en versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Entonces está detenido por un propósito hasta que es el tiempo correcto, cuando Dios le va a traer y le va a revelar al mundo entero. Y podemos contar desde su tiempo y adelante, la última semana, y pues Cristo va a regresar después de esto. Entonces no nos quedan muchos años. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya opera. Noten que dice, ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, hay algo que lo está deteniendo. Hemos hablado sobre esto. El Espíritu Santo, cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 20, miramos que Satanás está encadenado en ignorancia y de engañar a las naciones. Pero hay un tiempo que viene cuando ya el velo que fue quitado de los ojos de los hombres, Dios va a traerlo otra vez y poner, va a cegar los ojos de todo el mundo aparte de los suyos, y ellos van a creer la mentira. Es lo que vamos a ver ahora en estos versículos que siguen. Dice, y entonces, versículo 8, será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando este hombre está revelado, viene el Señor para destruirlo con su palabra y su venida, su parousia. La presencia del Señor va a destruir todo el poder y el engaño. Y bueno, va a ser el último día de todo como lo conocemos ahora. Muy bien. Y entonces, versículo 9. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Entonces aquí miramos los que perecen. Cuando leemos en Juan 3:16, hay los que creen y los que no creen. Son dos grupos de personas muy específicos, porque usa la palabra griega Ho 3588, que es el artículo definido. Entonces habla de un grupo específico: los que creen, los que no creen. Y aquí miramos, los que no creen son los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Recuerden, hemos leído en las epístolas de Juan que nosotros amamos a Dios porque nos amó primero, pero no amó a cada individuo. Esto lo hemos visto una tras otra vez, y vamos a seguir mirando versículos que hablan sobre este hecho. Pero aquí miramos, no recibieron el amor de la verdad porque Dios no lo puso en ellos. Para tener fe, para tener el ágape de nuestro Dios, Dios tiene que depositar en nosotros, tiene que regenerar, depositar su espíritu, regenerar el corazón, poner fe en nosotros. Nadie viene por el que quiere y el que corre.
Pablo lo escribió en Romanos 9, versículo 16, y otra vez Juan lo escribió en Juan capítulo 1, versículo 13. Es obvio que todo viene por la mano de Jehová. Uno no puede extender sus 10 dedos, decomai, y recibir nada de Dios. Dios tiene que depositarlo en el hombre. Son dos palabras diferentes cuando hablamos de decomai y la otra palabra que es alambano. Son dos cosas diferentes cuando hablamos de recibir. Entonces, aquí nos dice, y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, Dios no puso su amor en ellos y por causa de esto va a enviar un poder engañoso con el propósito de que crean la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron. ¿Quiénes son los que no creyeron? Son los que perecen. Un grupo de personas, vasos de ira, preparados para la destrucción desde la fundación del mundo. Y vamos a ver esto en un momento en el libro de Apocalipsis. Y entonces, versículo 11 otra vez. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la justicia. Entonces, aquí miramos sin duda que hay un grupo de personas que Dios no ama, como Esaú, y no puso su ágape en ellos, no regeneró sus corazones, por eso no creen y tienen su destino es la condenación. Toda la eternidad separados de Jehová. Entonces, como les dije, vamos a Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, el versículo 8. Porque aquí miramos, hablando de este grupo de personas que fueron ordenados desde la fundación del mundo a la destrucción, como miramos en Romanos capítulo 9, y aquí otra vez en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis 13, versículo 8. Le adorarán todos los moradores de la tierra. Noten lo que dice aquí, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, todo fue determinado desde la fundación del mundo. Ya miramos que la propiciación no es para cada individuo. Y entonces, si es así, la salvación tampoco es para cada individuo. Entonces, otra vez, entendiendo esto, llegando a Juan 3:16, es imposible ver Juan 3:16 por cuanto Dios amó al mundo. Es imposible entenderlo que ama a cada individuo. No es posible entenderlo así porque ya miramos que hay los que Dios no ama. Lo miramos en 2 de Tesalonicenses 2 y hemos hablado otra vez sobre la propiciación que no es para cada individuo. También se entiende de las Escrituras que hay un mundo de hombres impíos que serán condenados y que irán al castigo eterno. Esto lo miramos en 2 de Tesalonicenses, aquí en Apocalipsis 13:8. Vamos ahora a Apocalipsis 17:8. 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Noten lo que dice, lo voy a leer otra vez.
los moradores de la tierra. Recuerden, vamos a comparar esto con 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Hay los que Dios va a cegar sus ojos y van a creer la mentira con el propósito de ser condenados. Pablo dice en Romanos 9 que estos son los vasos de ira preparados para la destrucción. Y aquí Juan repitiendo otra vez en una visión que le fue dado por el Espíritu de Jehová, dice, los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, recuerdan del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces dice aquí, no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y dice, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. Y entonces, ¿por qué? Porque sus ojos están cerrados, ojos espirituales, son ciegos espirituales, no pueden ver la verdad. Vamos a Apocalipsis 20. Porque aquí nos habla más sobre este asunto. Los versículos 12 y 15. 12 y 15. 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Ahora miramos, hay libros. Hay un libro de la vida, y hay otros libros. Y aquí declara, los libros fueron abiertos. Y otro libro, el libro de la vida, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces ya miramos los vasos de ira, los hombres impíos, los destinados a la condenación. Todos estos hombres forman un grupo de personas, los que perecen, los que no creen. Sus nombres, notan lo que dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros que fueron escritos desde la fundación del mundo, según sus obras. Y el versículo 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Este está en acuerdo con lo que Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses sobre lo que está para venir en los últimos tiempos. Muy bien, vamos a terminar con Apocalipsis 14, 6 al 11. Apocalipsis 14, los versículos 6 al 11. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, ahora estamos mirando que hay moradores en la tierra de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a todos ellos, a ellos que no son de Cristo, ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Noten versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Bueno, ya miramos en 2 de Tesalonicenses
Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 20, que hay un grupo de personas, los que no creen, que no tienen sus nombres en el libro de la vida, son ellos. Dice, si adoran a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Este no habla, como muchos quieren decir, un número 666. Este es seguir las doctrinas del mundo, las doctrinas falsas de la iglesia apóstata. Todo lo que es falso, lo que es contrario a la palabra de Dios. Juan escribió en su epístola que hay muchos anticristos, aún en la primera época, cuando Juan lo escribió. Entonces, ¿cuántos más hoy en día? Pues obviamente millares y millares de no creyentes. Dice aquí en versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces está hablando de seguir toda esta falsa doctrina que está presentada por el mundo. La bestia habla de un sistema mundano. No habla de un monstruo que sale de un abismo para aterrorizar el mundo. El monstruo, la bestia, es un sistema de gobierno. Si quieren saber más sobre esto, tengo videos sobre las 70 semanas de Daniel, o pueden leer el libro de Daniel. Daniel habla sobre la bestia. Y entonces es mucho, y por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.